No hay duda alguna de que Stephen King es uno de los escritores más influyentes de la literatura moderna del horror, el suspenso y la fantasía, junto con Clive Barker, autor del cual ya tendrá su merecido video en este canal, pero hoy es el turno del rey. Aparte, porque desde que empecé este canal solamente hablé de Stephen King una sola vez, hace 2 años, cuando reseñé de arriba a abajo Pet Sematary. Pero hoy no te voy a hablar de una película en particular, sino de 10 adaptaciones que en lo personal disfruto mucho de su visionado, y por qué no, que son las mejores para mi gusto. Aclaro que en este video no se van a encontrar con las adaptaciones de El Resplandor e It, tanto la adaptación televisiva de 1990 como la de este año. Stephen King es mucho más que el Hotel Overlook y Pennywise, señores. Tampoco voy a incluir series como Kingdom Hospital y Under the Dome, ya que sinceramente poco y nada se rescata de esas series. Y por último, tampoco voy a comparar las películas que verán en este top con los libros, ya que es cantado que nunca van a ser 100% fieles a la obra original, y por lo cual yo las voy a reseñar por lo que son, películas. Una vez aclaradas algunas cosas, vayan por algo de comer y una buena Manaus bien fría porque están por ver mis 10 adaptaciones favoritas sobre libros de Stephen King. No todo lo que engloba al universo King tiene que ver con el horror. Fuera de ese campo, Stephen King se sabe desarrollar muy bien, creando historias conmovedoras que aseguran un final feliz para el protagonista, como en el caso de Sueños de Libertad, un drama que, lejos de ser perfecto, es bastante disfrutable si uno lo ve sin prejuicios, ya que los dramas en un 50% pueden ser densos y aburridos. Pero en este caso tenemos una historia carcelaria que, lejos de rozar los típicos clichés de este tipo de películas, nos deja una enseñanza. Siempre hay una luz al final del túnel. Si no llorás con el final, sos de piedra, hermano. Esta película nos presenta al abogado Andrew Dufresne, a quien se le acusa de haber asesinado a su mujer, y por lo cual es enviado a la prisión de máxima seguridad de Shawshank, para ser condenado de por vida. Una vez allí conoce a Red, un jefe de la mafia, el típico reo que es capaz de conseguir de todo dentro de la cárcel. Él y Andrew entablan una amistad que se mantendrá tanto dentro como fuera del centro penitenciario. Pero Andrew no solo se conforma con la amistad de Red, sino que quiere escaparse de la cárcel a toda costa y sentir la sensación de libertad que se le fue arrebatada. Eso pese a la larga sentencia que se le impuso. En los años 80 se pusieron muy de moda las antologías de terror y fantasía, tales como Creepshow y The Twilight Zone, películas icónicas de aquella época, pero entre las miles de películas que salieron en esos años con esta temática, hay una de la que se habla muy poco por estos lares. Esa es El Ojo del Gato, película que adapta 3 cuentos cortos del maestro King. Es una película en donde no vamos a ver cantidades exageradas de sangre y tripas, pero que veremos unas cuantas cosas que harán del visionado de esta película toda una experiencia que roza el humor ácido. Una historia que nos muestra cómo dejar el pucho, a la fuerza, otra en donde vemos cómo se rompe una relación peligrosa, a la fuerza, y la última en donde vemos a un duende que roba almas, a fuerza de pulmón. Todas ellas bajo la tutela de nuestro felino amigo, un gato callejero que merece un puto Oscar por ser tan notable actor. El laburo de cada uno de los actores es aceptable y en algunos casos podría mejorarse, pero las interpretaciones que se logran robar la cinta en cuestión, aparte de la del gato,
son las de 3 actores fetiches de los años 80. Drew Barrymore, esa niña que la pegó fuerte con el filme E.T., James Woods, el actor que pasó del cine a la televisión y de la televisión a los videojuegos en un abrir y cerrar de ojos, y Robert Hayes, el tipo al que conocemos por salir en la película La caída de la casa Usher. En sí no es un gran clásico debido a sus fallas técnicas, pero como dije anteriormente, eso lo compensa con una dosis de humor ácido e inocencia al principio y al final de esta película, por lo cual se hace, al menos en mi opinión, entretenida y disfrutable. La película no se centra en una temática en particular, ya que está compuesta por 3 historias diferentes en su temática, pero que tienen una cosa peluda y maullante en común. La primera historia se llama Basta Sociedad Anónima, y nos presenta a Morris, un fumador empedernido que quiere dejar de fumar a toda costa, y por lo cual se somete a un tipo de terapia de choque comandada por unos sádicos que a base de métodos poco ortodoxos van a ayudar a Morris con su adicción. La segunda historia se llama La Cornisa y nos presenta a un jefe de la mafia que un día descubre que su mujer está chapando con otro y toma la demente decisión de hacer caminar al amante de esta chica por una cornisa del edificio en donde se descubre este hecho. Y la tercera y última historia se trata sobre una niña que por las noches ve a un extraño y desagradable duende en su cuarto que solamente quiere absorber su alma. Si hay una constante en algunas novelas de Stephen King, es su obsesión por los animales feroces. Años antes de esta película salió Cujo, un gran libro que tuvo su merecida y bien lograda adaptación. Luego llegó El Ojo del Gato, que si bien el gato no es el principal protagonista, es una parte importante en la película. Y luego, en plena fiebre de los hombres lobo que se despertó con The Howling, nos llegan 2 bombazos, el ciclo del hombre lobo y su correspondiente adaptación, la cual se llamó Bala de Plata. La película se cuenta a modo de calendario, más precisamente en la primavera de 1975, en donde nos van contando las horribles masacres cometidas por un licántropo. De esa manera tan directa arranca esta película, que en su momento fue vapuleada por críticos expertos, pero que con el correr de los años ganó estatus de culto al diferenciar la manera en que se nos cuenta la historia. En vez de un suceso de 1 o 2 noches, son más, casi un año entero de muertes. Una historia que se desarrolla de manera interesante en donde se debate quién podría ser el culpable de estos asesinatos. Historias de amor y la cacería del asesino. Todo esto equipado con una puesta en escena típica de las películas de hombres lobos ochenteras. Esta película nos presenta a Marty, un joven que está convencido que los horribles asesinatos que se cometieron en el tranquilo pueblo de Takers Mills fueron perpetrados por un hombre lobo. Pero la gente lo toma por loco y no le dan tanta importancia. De igual manera se impone en dicho pueblo un toque de queda para así poder reducir el número de muertes. Pero eso a nuestro querido hombre lobo le importa un carajo, ya que es una máquina de asesinar y estará dispuesto a despedazar a todo aquel que ose de toparse con él. ¿Quién es? ¿Por qué lo hace? Esas son las interrogantes en esta cacería mortal. Cacería que dará por resultado con la persona menos esperada. Seguimos por la senda animal en este top, y en este caso, los ocupantes del 7º lugar son unas tiernas e indefensas ratas. En lo personal me parecen seres adorables, si uno no los ve como propagadores de enfermedades.
De todos modos, con los años se creó el temor en base a estos seres gracias a películas como Willard y Ben, lo cual iniciaría un nuevo tópico en el cine de terror, la sobreexplotación de las ratas gigantes asesinas, y es obvio que no se iban a perder la oportunidad de adaptar un cuento corto de Stephen King que trata justamente sobre estas criaturas. De ahí nace Graveyard Shift, o como la conocemos acá en Argentina, Las Tumbas Malditas. Qué nombre pelotudo. Vapuleada por la crítica y opacada en ese tiempo por la fiebre que generó It en la audiencia, infravalorada a más no poder. Pero creo que esta película es bastante creativa e interesante si la ves teniendo en cuenta el presupuesto ajustado con la que se hizo. Gracias a un presupuesto corto se hizo lo que se pudo con los escenarios y con la fotografía, que se nota de acá a la China que son de muy baja calidad. Pero esas cosas pasan a un segundo plano cuando la música y las actuaciones, en especial la de Brad Dourif, están bien logradas. La historia, aunque no deja de ser un poco cliché, entretiene, y además cierra por todos lados, atando cabos y no dejando lugar a una secuela. Graveyard Shift juega con las dos fobias, la fobia o el rechazo hacia las ratas y la claustrofobia. Vos ponete a pensar en qué harías si te hallaras en un sótano sucio, húmedo y oscuro, encerrado y con una rata gigante al acecho. En una fábrica textil en el condado de Maine comienzan a sucederse extrañas desapariciones. Warwick, el jefe de la fábrica, cree que se tratan de obreros que se han hartado del trabajo y que lo abandonan de un día para el otro. Pero ha contratado a John Hall, un joven que se encuentra de paso por el pueblo en ese momento. Hall, junto con otros obreros, conforman una cuadrilla destinada a limpiar el gigantesco sótano de la fábrica, el cual está infestado de ratas y muebles en desuso. Pero el grupo terminará por descubrir que hay una enorme criatura viviendo en el lugar, la que ha comenzado a cazarles uno por uno. Dejamos por un rato a los animales y nos sumergimos en los fantasmas, demonios o lo que sea. La cuestión es que es una cruza rara entre el drama y el horror que da como resultado una muy buena película. Los flashbacks ayudan mucho al desarrollo de la trama, porque gracias al uso excesivo de ellos podemos entender del por qué el protagonista, un maestro, se muestra bastante agobiado desde el inicio de la cinta. Otra en donde no veremos tanta sangre como esperamos, pero lo compensa con una historia que te deja con un frío corriéndote por la espina dorsal, porque plantea una cosa: la gente mala, al morir, vuelve peor, como un espectro, y cuando ellos vuelvan, irán por ti. Jim Norman, un maestro universitario, se muda a su antiguo pueblo aceptando una oportunidad de empleo allí. Jim se mudó del pueblo luego de atestiguar la muerte de su hermano Wayne a causa de una pandilla en 1963. Los mismos pandilleros fueron asesinados por el tren luego de causarle la muerte a Wayne. Misteriosamente, esos pandilleros que años atrás habían asesinado a su hermano regresan de entre los muertos para hacerle la vida imposible a nuestro amigo Jim. Yo siempre digo que tener cierto grado de fanatismo está bien, siempre y cuando no llegue al extremismo. Pero, ¿cómo explicarle eso a Annie Wilkes, la encargada de ser la peor pesadilla de nuestro amigo Paul Sheldon? Misery es una película que se las arregla para pasar de ser una historia de suspenso al horror psicológico en su máxima expresión. Porque es una película que no da señal alguna de tener un final feliz para nuestro protagonista.
Es una sucesión de eventos trágicos entrelazados con la paranoia de Paul Sheldon y con la locura demencial de Annie Wilkes. Solamente son dos los protagonistas principales en esta historia. El cast no es largo, por lo que puedo escoger tranquilamente quién me pareció que ejerció muy bien su labor de actor. James Caan hace un muy buen papel como Paul Sheldon. De hecho, si uno lee la novela original, notará que es bastante fiel al personaje. Un escritor cansado de su novela más famosa y en apuros, con el único deseo de morir para detener su martirio. Pero la que se lleva las palmas es la descollante actuación de Kathy Bates, como la desquiciada Annie Wilkes, una enfermera que se paseó por cuanta ciudad pudo y asesinó a sus pacientes, de preferencia viejos, bebés recién nacidos y lisiados, y que además tiene una obsesión enfermiza por la novela más popular de Paul Sheldon, Misery, un pastiche melodramático empalagoso. Las maneras en que ella somete a Paul de manera física y mental son tan hijas de puta que te dejarán gritando durante todo el metraje lo siguiente: ¡déjalo ir, bestia hija de puta! Un escritor llamado Paul Sheldon, interpretado por James Caan, lleva años malgastando su talento con unas románticas historias de gran éxito comercial, acerca de una mujer llamada Misery. Harto de todo esto, mata al personaje, en la novela obviamente, termina con las historias y se refugia en Colorado para escribir una novela seria, llamada Automóviles Veloces. Finalizada esta novela, se dispone a regresar, pero en una carretera de montaña pierde el control de su coche y sufre un accidente en el que queda medio muerto. Una brusca e impetuosa mujer, Annie Wilkes, interpretada por Kathy Bates, gran admiradora del escritor, lo rescata, se lo lleva a su casa y lo cuida. Obsesionada con el personaje de Misery, retiene a Sheldon para obligarlo a escribir una nueva historia en la que resucite al personaje. Otra vez volvemos a la cárcel en el cuarto puesto, para nuevamente encontrarnos con una película que desde el vamos es bellísima y sumamente conmovedora. Todo cinéfilo de alguna manera se encariña con un personaje de alguna película en particular, ya sea porque le pareció muy cómico o muy serio. En mi caso, debo decir que el personaje destacado de esta gran película es sin duda John Coffey, interpretado por Michael Clarke Duncan. Personaje que es la demostración de un viejo refrán: no hay que juzgar al libro por su portada. John, siendo un tipo enorme, con la mirada perdida, no resulta ser una amenaza. De hecho, se comporta casi como un niño. Un niño que tiene un corazón de oro y que le teme a dos cosas: a la muerte y a la oscuridad. Él sufre en carne propia el racismo en las cárceles norteamericanas. Al igual que el protagonista de Sueños de Fuga, fue acusado injustamente de asesinato. Pero a diferencia de él, a John no le espera la luz al final del túnel, sino la oscuridad absoluta. Ya saben a qué me refiero. La película tiene un clima fantasioso y dramático, sin lugar para la comedia absurda. Podemos enfatizar y percibir el sentimiento de injusticia y desesperación que emana cada personaje. Es de estas películas que si no te hace llorar al inicio, te partirá el alma en 1000 pedazos al final. En un lugar en el sur de los Estados Unidos, en plena depresión, Paul Edgecombe es un funcionario de prisiones encargado de vigilar la Milla Verde, un pasillo que separa las celdas de los reclusos condenados a la silla eléctrica. John Coffey, un gigantesco afroamericano acusado de asesinar brutalmente a 2 hermanas de 9 años, está esperando su inminente ejecución. Tras una personalidad ingenua e infantil,
Coffee esconde un prodigioso don sobrenatural. Cuando se presenta la ocasión de ponerlo en práctica, Edgecombe aprenderá que los milagros existen, incluso en los lugares más insospechados. Digamos que esta es la versión menor de edad de Carrie White. La película Ojos de Fuego es una adaptación bastante correcta y que sube al puesto número 3 por dos cosas: grandes incendios provocados por una menor de edad y Drew Barrymore. Con solo estas dos cosas te espera una película muy interesante de visionar. En un principio esta película iba a ser dirigida por John Carpenter, un conocido director de cine de terror y ciencia ficción, que años antes pegó dos hitazos al hilo, Halloween y La Cosa. Pero lamentablemente no se pudo y se le dio el puesto de director a Mark Lester, quien se consagró como el director de cine bizarro gracias a su película más conocida, Clase, de 1984. Para esta película, o sea, Ojos de Fuego, se alejó de la bizarreada y se acerca más a la seriedad que provee una película de ciencia ficción con tintes de horror típica de la época. Tengo que reconocer que supo muy bien cómo desarrollar la trama de esta película. La elección de actores dio justo en el clavo, por lo cual uno no puede hacer más que sentarse y disfrutar de esta película apta para piromaníacos. Una niña de 8 años está dotada con un poder sobrenatural que le permite provocar incendios con la mente. Esta imparable y peligrosa habilidad fue adquirida por la niña a raíz de un experimento respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, que buscan explotar como un arma secreta los poderes de la pequeña. A estas alturas ya vimos de todo. Vimos fuego, ratas mutantes, reos de la propiedad, espíritus vengativos y locas fanáticas. Pero, ¿qué falta? Así es, vampiros. Dirigida por el mítico Tobe Hooper, quien ya para ese entonces se había consagrado con Masacre en Texas y Devorados Vivos, en esta pudo probar que no solo le gustaba crear asesinos rurales, sino también llevar a la gran pantalla una historia gótica, macabra y bastante tétrica en el aspecto visual y argumental. Hablar mucho de esta película sería arruinarte la gran sorpresa que te vas a llevar con esta peliculita. Pero solo te voy a decir esto: si el libro te gustó, agárrate porque esta intensa obra de arte te va a encantar. Después de haber estado ausente durante años, el novelista Ben Mears regresa a Salem, su pueblo natal, buscando inspiración para una nueva novela. Se instala en una especie de casa encantada en lo alto de una colina, donde vivió una desagradable experiencia cuando era un niño. La casa pertenece al anticuario señor Barlow, que ha llegado al pueblo con su ayudante Stracker. Cuando los vecinos se van convirtiendo en vampiros, el terror se apoderará del pueblo, y Ben intentará averiguar el origen de la epidemia para erradicarla. ¡Ja! ¿Pensaron que iba a incluir esa porquería? Tranquilos, 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 chiquitines, que tengo algo mucho mejor que eso. Sí, en el primer lugar está, en lo que a mí respecta, una de las adaptaciones fílmicas más oscuras y sobrecogedoras de todo el listado. Una historia conocida por todos, pero que aún así no deja de ser bella y con una gran moraleja.
A veces, cuando pasamos por la pérdida de un familiar, tenemos que recordar para que siga vivo en nuestra memoria. No hay que volver a abrir viejas heridas. Eso es lo que yo interpreto tanto del libro como de esta adaptación. Aparte, Cementerio de Mascotas sabe jugar muy bien con la música que en ciertos tramos se mezcla con los sentimientos de angustia de los personajes de la historia. En este caso, una familia compuesta por una pareja heterosexual, un bebé varón y una hija. Ah, casi me olvido del gato, que también es una parte fundamental. Ya verán por qué. ¿Por qué es la primera de mis favoritas? Porque es una de esas pocas películas que, por más miedo que dé, me ha hecho llorar en más de una ocasión, ya que yo comprendo la situación que vive el patriarca de esta familia absorbida por la tragedia, ya que yo también perdí a un ser querido, aunque claro, no me voy a ir tan al carajo como nuestro querido amigo. La fotografía es bastante oscura y sombría, la cual desde un momento ya nos avisa que esta historia no va a tener un final feliz. De más está decir que el famoso tema de Ramones le da un cierre ideal a una historia llena de cuestiones sobre la vida y la muerte, tragedias y la locura en el seno familiar. Cementerio de Mascotas se apunta a ser la primera por todo lo anteriormente dicho y más. Louise Creed, su esposa y sus dos pequeños hijos se establecen en una vivienda próxima a una carretera con mucho tráfico. Cerca de la casa, un sendero que lleva a un cementerio de animales y un poquito más lejos a un antiguo cementerio indio en el que, según la leyenda, quien sea enterrado allí volverá a la vida. Cuando su hijo pequeño es atropellado por un camión, Luis lo enterrará en el viejo cementerio. ¡Ah, la mierda! Y bueno, chiquitines, espero que a raíz de este video les dé curiosidad por ver algunas películas de este listado y que después de verlas les den ganas de empezar a leer las obras originales. Si lo van a hacer, háganlo tranquilos, con calma, ya que leer a Stephen King no tiene desperdicio alguno. Excepto Colorado Kid, que es muy corto y uno bastante aburrido. Y otro que no voy a nombrar porque me fusilan. Con las ya citadas, ya tienen con qué matarse a pajas cinematográficas y de paso darse unas pajas literarias. Ya saben, quiero que me comenten cuál adaptación les gustó más o cuál agregarían a la lista. Ya saben que yo soy el fucking Illuminati, por lo cual puedo ver y leer todo. Como dicen en Derry, nos vimos en Disney, Georgies. Chao.